En la última sesión que pudimos compartir, oímos en el Calvario varias voces opuestas entre sí. La mayoría de esas voces procedían del padre de mentiras, quien a través de sus hijos, de todos aquellos que estaban pendientes de la cruz, retaban una y otra vez al que ocupaba la cruz central. A que me voy bajando. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Esas voces estaban allí personalizadas. Estaban los sacerdotes, estaban los soldados, estaban los curiosos. Había mucha gente alrededor que continuamente retaba a Cristo a bajarse de la cruz, a salvarse a sí mismo, a hacer que los demás pudiesen ver el poder de Dios en su persona si Él realmente estaba relacionado con el Altísimo. También oímos la voz de Cristo. La de Cristo fue una voz que estuvo audible a todos los presentes cuando soportaba las afrentas, el oprobio, cuando asumía en su propio cuerpo el castigo divino con palabras de perdón, cuando estaba angustiado de ser el objeto de la ira que desde el cielo se estaba descargando sobre él en aquella horrible mañana. Aunque pareciera que Dios el Padre estaba ausente de aquella tragedia cósmica, sin embargo, su asiento, el asiento del Padre, ocupaba la primera fila en aquel espectáculo cruel y sanguinario, y que para el hombre no tenía ningún sentido trascendental. Al fin y al cabo, el refrán siempre es el mismo: el muerto al hoyo, y la vida sigue. El pequeño monte de la Calavera sirvió de estrado a los pies del soberano de los siglos, y su voz se dejó caer para dar testimonio notarial de que todo aquello no era la muerte más de un simple mortal, como muchos miles o millones murieron a manos de Roma crucificados a lo largo de la historia, sino que aquella era la muerte de aquel que, siendo la vida, moría cargando las iniquidades y el pecado de muchos, según relata Isaías 53. ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios estaba presente? ¿Acaso alguno oyó la voz de Dios en aquella mañana? Mirad, siglos antes, en el Sinaí, Dios también se hizo notar. Y escribe Moisés en el capítulo 19 de Éxodo lo siguiente: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y todo el monte humeaba. ¿Por qué? ¿Porque alguien le prendió fuego? No, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Dios, aunque no fue de forma audible, habló también aquel día cuando el pueblo se congregó a las faldas del Sinaí. Allí, en ese monte, se proclamó la ley y se hizo para conocimiento del pecado y para condena del pecador. Pero en este otro monte, en el Calvario, se proclamó la gracia, haciéndose Dios presente por medio también de eventos extraordinarios, inexplicables para los seres humanos, eventos que anunciaban la culminación, el final, la puesta en marcha del pacto eterno. Un pacto que tuvo lugar antes de los tiempos en el Consejo Trinitario,
pero que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El pacto aquel en que el Hijo asumió la responsabilidad de que en el tiempo, cuando tuviera lugar la creación, Él se haría hombre para, como Dios y hombre, morir en lugar de los hombres. Así pues, su amor a través del Hijo, el siervo sufriente que relata Isaías, se revelaba al hombre en ese momento, a pesar de la extrema dureza, mientras su ira de juez justo y santo se derramaba sobre el siervo. Pues así era necesario, a pesar de que, como dice Isaías, aunque nunca había hecho violencia ni había engaño en su boca. Así pues, oímos la voz de Dios en aquel momento. Como digo, aunque imperceptible al oído humano, Dios también dejó oír su voz en medio de aquella horrenda ceremonia. Él había dictado y había aprobado en la eternidad el plan de la redención, que incluía necesariamente la muerte expiatoria y vicaria, no accidental. No estaba aquello en manos del hombre, estaba en manos de Dios. La muerte vicaria y expiatoria del Hijo encarnado en favor de los hombres. Al mismo tiempo que juez, descargando su ira sobre el sujeto que asumía sobre sí la culpa y el castigo de los pecadores, Dios manifestó en el Calvario su amor por ellos, hablando a través del Hijo, como vimos la última ocasión, y ahora también por medio de los eventos extraordinarios que tuvieron lugar en aquella jornada de dolor y de luto. Nos dice el texto que hubo tinieblas sobre la tierra. La Escritura nos dice que ya era como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. 3 horas de oscuridad tétrica. 3 horas de un terrible silencio. 3 horas que causarían terror y angustia en todos los presentes. 3 horas. Un periodo largo que Jesús absorbía segundo a segundo en la soledad de aquella tiniebla. Durante 3 horas, de forma milagrosa, Dios envolvió con un manto de penumbra aquel trozo del planeta, o quizás, no lo sabemos, quizás del planeta entero. Se cuenta, Matthew Henry cita en su comentario sobre Mateo a un tal Dionisio que, viviendo en Heliópolis, Egipto, dijo ante este extraño suceso de las tinieblas: o bien el Dios de la naturaleza está sufriendo, o bien la maquinaria del mundo se está desmoronando. Aquello no parecía algo normal. Cegado por el pecado de la humanidad, el sol dejó de alumbrar, dejando en penumbra a aquel que por nosotros fue hecho pecado. Y lo ocultó de la vista de aquel que se sienta en las alturas
y del cual se escribe en la palabra: muy limpios son tus ojos para ver el mal. Dios ocultó su vista, de manera metafórica, de la visión de aquel que era crucificado, hecho pecado, porque Él estaba descargando toda su ira sobre el Hijo amado. No era cualquier cosa. La única vez en la historia de Dios, si Dios tiene historia, en que esto ocurriría una vez y para siempre, sobre el Hijo amado, sobre el Hijo eterno, Dios descargó toda su ira por causa del pecado que Él mismo asumía sobre sí mismo. Y esto es necesario que lo recordemos cada día para no olvidarnos de que aquellos sufrimientos no consistió simplemente en quedar colgado de una cruz, como millones de personas quedaron colgadas de cruces a lo largo de la historia, sino que aquel que colgaba de una cruz era hecho pecado, o, como dice en Gálatas, hecho maldición por nosotros. Es necesario recordarlo, vivirlo, no olvidarlo. Por eso hacemos memoria de Él, hasta que vuelva. No era posible que aquel suceso fuese producido por un eclipse natural. Como alguien podría decir, bueno, eclipse hay a lo largo del año, de luna o de sol. Según la ciencia, nunca en luna llena puede acontecer un eclipse de sol. No es posible. Físicamente no es posible. Que el sol se oscureciera, dice la Escritura, se oscureció, se eclipsó, hemos leído la versión de las Américas, parece indicar un fallo en el mismo astro, en la misma estrella, que fue generado por la mano de Dios. Y esto no debe extrañarnos, esto no es un cuento fantasioso, esto ya había ocurrido en la historia, especialmente en la historia de Israel como pueblo. No era extraño que Dios pudiera manipular el tiempo. El tiempo fue creado por Él. Y el reloj natural del ser humano, el sol, creación suya, también fue manipulado por Él. Cuando Él quiso hacerlo en su omnipotencia y en su soberanía. Recordamos en tiempos de Josué cómo aquel conquistador pidió a Dios en la persecución de sus enemigos, de aquellos reyes que escaparon de la matanza, pidió al sol que se detuviera sobre Ajalón para que no se hiciera de noche y aquellos enemigos se pudieran escapar. Y Dios escuchó la voz de Josué, capítulo 10 de su libro, y el sol se paró sobre Ajalón. ¿Cómo se hizo? No lo sé. No ocurre todos los días. No ocurrió desde entonces. Pero el sol se paró. Y en otra segunda ocasión, a través del rey Ezequías, en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, él pidió que el reloj del sol retrocediera 10 grados para ver la señal. O había solicitado como señal a Dios de que Dios estaba detrás de toda aquella gran victoria que le daría al pueblo. Y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados. Y si creemos al Dios que hizo estas cosas, también hemos de creer al Dios que, estando en el Calvario, hizo que hubiese tinieblas durante 3 horas sobre la tierra, a pesar
de que la luna llena no hubiese permitido un eclipse de sol natural. Pero Dios estaba allí, hablando al mundo. Dios estaba presente. Dios era un notario de excepción, dando fe de que su Hijo, no otro, su propio Hijo, estaba muriendo, estaba entregando su vida por el pecado, a pesar de que Él era justo y santo. Ahora, dentro de poco, recordaremos Navidad. Recordaremos el nacimiento de Jesús, independientemente de los datos históricos y del tiempo. Pero fijaos cómo fue recibido el nacimiento de Jesús. Dice que los pastores allí vieron una gran luz. Es curioso, el Hijo de Dios viene a este mundo, nace de mujer y hay una señal tremenda con la aparición de aquel grupo de ángeles y una gran luz manifiesta la venida del Hijo. Ahora una gran tiniebla. Es testigo de la muerte del Hijo. Cristo murió entre tinieblas, venció el poder de Satanás, su príncipe, el príncipe de las tinieblas, siendo objeto de la ira de Dios. Es decir, Cristo Jesús bajó al ring de su oponente y peleó en un terreno que en principio no le era propicio, porque Él es luz, y bajó a las tinieblas y peleó cara a cara con el diablo y lo venció en su terreno. Tremenda la gesta del crucificado, tremenda la gesta de nuestro Salvador. Bajó al terreno del enemigo y le venció, haciendo palpable, más si cabe, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre el maligno, su victoria sobre la muerte, siendo Él víctima también de la muerte. El que era la luz del mundo dejaba apagar su vida entre tinieblas, oculto del cielo y de la tierra. Dios escondía su misericordia. No tuvo misericordia de su Hijo. No tuvo misericordia sobre su escogido. Porque de esa manera Dios manifestaba su aborrecimiento por el pecado. Él no puede tolerar, Él no puede ver el pecado, no puede estar en su presencia. Como David citaba en el Salmo 22, tú estuviste con nuestros padres y te apiadaste de ellos y les socorriste. Pero el Hijo, hablando por David, a través del Espíritu Santo, dice, pero sobre él no hubo compasión. Sobre él no hubo compasión. Cristo Jesús glorificó a su Padre como nunca antes lo había hecho cuando moría entre tinieblas en aquella cruz miserable y maldita. Como nunca antes Dios había sido glorificado, lo glorificó el Hijo en ese instante, en el que Él entregaba su vida voluntariamente. Y así decía el Salmo 22. Hablando el Hijo, dice así: tú eres santo, a pesar de que me haces morir, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiera Dios que no nos olvidemos de estas cosas tan fácilmente como suele ocurrir en la vida de los cristianos. Del Mundial nos vamos a acordar todo durante meses y del estrepitoso fracaso de la selección española, que nos van a recordar siempre de aquí a no sé cuánto con el gol de Iniesta desde 2010. Para eso hay memoria siempre. Y estas cosas
Yo digo, ¿con qué facilidad las olvidamos? Porque esto no se va a volver a repetir. El Mundial vendrá dentro de 4 años otra vez, si están vivos los que organizan el Mundial. Esto nunca se va a volver a repetir. Por eso hemos de tenerlo más que en la memoria, en el corazón. Disfrutarlo, porque la gracia y la misericordia de Dios para nosotros se dio a través del Calvario, de todo lo que allí ocurría. Pero sigo, no me quiero entretener demasiado. Otra cosa que ocurrió, que vemos un poquito más adelante en Mateo 27, versículo 51. Dice allí, cuando él exclamó o exhaló el espíritu, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquellos sacerdotes ministrando en aquella tarde ya los sacrificios vespertinos de la festividad pascual, afanados estaban por encender las lámparas que pudieran contrarrestar la oscuridad reinante y con el fin de poder presentar los sacrificios, algo tremendo, algo grandioso, algo sublime, también único, ocurrió dentro del templo, dentro de aquel pequeño cajón de pocos metros cuadrados, donde descansaba el arca y el propiciatorio. Algo que era además ajeno a los servidores del templo, cosa que ellos no podrían hacer, no podrían desarrollar. Ellos ministraban en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Ministraban delante de la cortina que tapaba un lugar del otro, porque aquello no era el día de la expiación. Estábamos celebrando la Pascua. De pronto el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que no era un velo cualquiera, un velo sencillo, fino, transparente, no. Era una gruesa y bien anclada tela tupida. Según el libro de Éxodo, estaba hecha de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Una cortina gruesa. La misión de esta cortina consistía en tapar la viva presencia de Dios en sus demandas de santidad y cuyo paso anual era precedido de sangre expiatoria. Quiere decir que una vez al año el sumo sacerdote entraba más allá de la cortina con sangre ajena, portando esa sangre primero por él y luego una segunda vez por el pueblo, porque si no, no era posible que un mortal estuviese en la presencia del Altísimo. Y el texto dice, se rasgó. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Pero literalmente significa fue rasgado. No se rasgó por sí mismo, ni por el efecto de un seísmo, de un terremoto. Fue rasgado. Una voluntad hizo posible que el velo, la tela gruesa, tupida, se rasgara en dos. El hombre podría haberlo hecho, hubiese sido una afrenta gravísima a Dios y hubiese sido fulminado de inmediato, pero lo hubiese hecho de abajo arriba. Pero aquel velo fue rasgado de arriba a abajo, en dos, se partió en dos, se quedaron como dos patas, no se quedó a la mitad.
Se quedaron 2 patas, una a cada lado, de arriba a abajo. Y dejó a la vista a los sacerdotes frente al arca del pacto. Bueno, a lo largo de los siglos, aquel velo había estado siempre ocultando el rostro de Dios a los hombres, que aunque limpios, porque entraban con la sangre de uno de los machos cabríos, no alcanzaban la extrema santidad que les justificara en su presencia. De ahí que el año siguiente se volvieran a repetir otra vez el sacrificio de sangre. Y los sacrificios levíticos nunca pararon desde que se crearon a través de la ley ordenada en el Sinaí. Hasta ese momento era un continuo derramamiento de sangre. Millones y millones y millones de animales pasaron por el altar. Pero esos sacrificios apuntaban al sacrificio. Un sacrificio que aguardaba que el mismo Dios, no otro Dios, que mandó colocar la cortina de separación, la abriese un día con su propia mano y de una vez y para siempre. El que dio la orden en el Sinaí, ahora la dejaba sin efecto. No descorrió la cortina. Repito, la rasgó en 2. ¿Por qué? Porque ya no había más necesidad de sangre. Cristo acababa de entregar la suya. Cristo acababa de derramar su sangre. El sacrificio único que quita el pecado del mundo. La gran voz que se oyó en el Gólgota fue el inmediato preámbulo de aquel evento único en la historia religiosa de Israel. El consumado es, llegó hasta el cielo. Y el dueño del universo rompió la cortina de arriba a abajo, no por el hombre, ni por medio de sus obras, de las obras del hombre, sino por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, de su cuerpo. Su sacrificio valía todo lo que los demás sacrificios no habían valido, porque fue un sacrificio único y por los resultados que veremos ya en las próximas ocasiones, agradó a Dios de manera sublime y extraordinaria, hasta el punto de resucitarlo de entre los muertos. De esta manera era quitada la frontera que impedía el libre acceso del hombre a Dios. El sumo sacerdote, conforme ahora ya al orden de Melquisedec, no al orden de Aarón. Este sumo sacerdote que se presenta con su sangre, no con la sangre de un animal, con su propia sangre, ya pertenece a una orden distinta. Se presenta ante Dios como ofrendante y como víctima al mismo tiempo. Y como termina concluyendo Hebreos 9:12, habiendo obtenido, fijaos bien, que no es moco de pavo, habiendo obtenido eterna redención. Se nos encoge el corazón de gratitud al Señor. Eterna redención. Me gustaría que el Espíritu Santo os impresionara. Me da igual lo que en este momento yo pueda estar diciendo, pero me gustaría que el Espíritu cogiera nuestros corazones y los aplastara hasta el punto de llenarnos de un agradecimiento profundo desde el alma a aquel que hizo posible la redención eterna. Otros eventos extraordinarios le siguieron, pero vemos aquí otro, la voz de Dios en el terremoto, como hemos leído.
Aunque un terremoto es algo natural y necesario en la naturaleza, este fue, sin embargo, sobrenatural. Fue sobrenatural primero por el momento en que tuvo lugar. Qué curioso, ¿no? En ese momento, justo en ese momento en que el Hijo expira en la cruz. Justo. Y segundo, por la forma en que se produce. Esto que aconteció no es lo que acontece normalmente en un terremoto. Dice Mateo 27, 51 y 52. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Eso es lo que pasó en aquel instante. Fue un terremoto que provocó todo este tipo de cosas. Fijaos bien. La tierra tembló, las rocas se parten, los sepulcros se abren y dejan los cuerpos de muchos santos al descubierto. La palabra que aparece aquí, partieron, es la misma que se utiliza para describir la acción que sufrió el velo, rasgar, la misma. Y en la versión moderna de la Biblia, esta palabra se traduce por hender. ¿Qué significa eso? Significa que ese terremoto, ese seísmo, produjo un movimiento horizontal y vertical al mismo tiempo. Eso no ocurre en los terremotos. Los terremotos se mueven así. La tierra se mueve así. No se mueve así. Las rocas se parten. Normalmente en los terremotos las rocas no se parten. Las rocas grandes no se parten. Ni siquiera las pequeñas. En los terremotos normales las casas se pueden caer, depende de su construcción. Las montañas se pueden deslizar porque pierden sus cimientos. Pero aquí no ocurre nada de eso. Las rocas se rompieron, se hendieron, se rasgaron. Una señal sobrenatural. Porque lo que estaba ocurriendo allí en la cruz no era algo normal. De no ser así, de no ser algo extraordinario, no habría sido nunca puesto de relieve por Mateo, puesto que terremotos hubo muchos y hay muchos. Y nunca se dice que produjesen daños especiales, porque allí, en aquel momento, ese terremoto dejó indemnes tanto a los edificios como a las personas. Jerusalén no se cayó a trozos. Y allí no se dice que nadie muriese por los terremotos. El templo no fue derribado. Aquello fue un gesto directamente provocado por la mano de Dios, dando a entender quién es aquel que moría. Aquel consumado es. No era una voz cualquiera. Era la voz del Hijo Eterno, el que con sus manos creó este universo. El mundo se estremeció porque su Creador entregaba su vida. La muerte de Jesús sacudió a la muerte. Quien dejó escapar la vida arrebatada a muchos de los que, habiendo esperado la salvación en Dios, marcharon de este mundo. El texto parece indicar que por el terremoto los sepulcros de muchos creyentes quedaron abiertos y sus cuerpos, aunque allí descansaron todavía, fueron preparados para resucitar después de que Jesús lo fuese. Porque, hermanos, no olvidemos, Él será siempre primicia de los que durmieron. Aquellos cuerpos quedaron a la vista de todos y cuando Jesús resucitó al tercer día, aquellos cuerpos podridos se levantaron vivos de sus tumbas. De esa forma quedaba confirmada la promesa: oh muerte, y yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol.
Aquello llegó a ser la expresión triunfal en el momento en que todos los santos que duermen, no unos pocos, nosotros que dormiremos también, si dormimos antes de que el Señor venga, nos levantaremos, seremos levantados, tomando Pablo la palabra de Dios para decir, como dijo Oseas, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Allí estaba. La muerte fue derrotada por la muerte. El que era la vida, como veremos, nunca podría ser retenido por las garras de la muerte. Así es, queridos hermanos, como Dios manifestó su dolor mientras el hombre callaba. Quiera Dios bendecir su palabra, bendecir estos hechos extraordinarios, grabarlos en nuestro corazón, en nuestra mente, llenarnos de agradecimiento por el Espíritu Santo para recordar con amor a aquel que se entregó de esa manera por amor. Para que esto no sea rutina, para que esto no sea un simple recordatorio obligatorio organizado por la Iglesia, sino para que esto sea la vivencia personal de cada cristiano, cada día de su vida, y en especial cuando con el resto de los hermanos se vienen a reunir en este lugar o en cualquier otro lugar bajo el cielo. Que Dios sea bendecido y glorificado. Amén. Señor, te damos muchas gracias al terminar esta reunión, porque has estado presente, porque has estado con nosotros, en nosotros y por nosotros. No olvidamos, Señor, aquella gesta del Calvario. El mundo ya la olvidó. Quizás lo celebrará dentro de unos meses, cuando llegue de nuevo la Pascua, pero no tendrá en su corazón para nada, Señor, la tremenda gesta que el Dios de los cielos se dignó a realizar en la persona de su Hijo por gente como nosotros, pecadores, desarraigados de tu gloria y dignos de ocupar un lugar en el infierno. Señor, te damos gracias porque tú, en tu Hijo Jesucristo, nos rescataste de todas estas cosas y nos diste vida eterna. Y aunque por nosotros pasen los pensamientos más absurdos, Señor, debido a nuestras enfermedades, a nuestras congojas, Señor, a nuestra pérdida de memoria, etcétera, etcétera, Señor, déjanos recordarte hasta el final y agradecerte en el corazón, Señor, que tuviesen misericordia de gente como nosotros. Bendito sea tu nombre ahora y siempre, Señor, por Cristo Jesús. Amén.